Bueno, ahora voy a hablar de todo lo relacionado en la carpeta niveles. Bueno, primero es importante decir que utilizamos varios contenedores, o sea, la mayoría de la lógica y todo está basado en lo implementado de Qt. Entonces, por ejemplo, hacemos uso de vectores de Qt, pues QVector, para proyectiles, para objetos, para personajes, para los enemigos, para los corazones. Eso lo utilizamos porque este está optimizado para trabajar con objetos que utilizan QObject. Y si utilizamos señales o utilizamos cosas como el QTimer, el QWidget o el QMedia Player, que es el que utilizamos para los sonidos. El QVector de 2 dimensiones es, digamos, para los movimientos, las físicas de todos los proyectiles y de todos los personajes. Entonces, eso ya incluye por sí mismo todas las matemáticas, digamos, de suma, resta, y eso nos permite saber posiciones, saber distancias. Entonces, pues primero reduce muchas líneas de código y nos permite tratar posiciones y velocidades de forma sencilla. El uso de QStrings y QStrings list, sobre todo lo utilizamos para rutas. Aquí, por ejemplo, lo utilizamos en Launch, lo utilizamos para rutas de sprites. Entonces, para encontrarlo en todas las carpetas que tenemos, para las animaciones, para los sonidos. Y es una clase de Qt que ya está optimizada para utilizar listas de cadenas, o sea, un montón de cadenas de caracteres. Tenemos el QTimer, que es principal para todos los bucles. No utilizamos ningún while ni nada, sino que utilizamos más que todo lógica de Qt. Entonces tenemos aquí el bucle principal de todo el juego que utilizamos, pues, que empezamos con el QTimer. Entonces, pues es como perfectamente integrado con toda la interfaz gráfica y con todas las cosas que estamos utilizando de Qt, y es como un loop que nos permite hacer todo sencillo. Hacemos el uso de QLabel, que es para mostrar, para mostrar imagen, pues para mostrar texto, por ejemplo, cuando morimos, o aquí, para mostrar este mensaje, por ejemplo, para mostrar, por ejemplo, la historia que tenemos o como lo que se habla del ejército de la patrulla roja. Para el mapa utilizamos uno que se llama QPixMax, que es como la clase recomendada, creo que aquí se carga, es para cargar el fondo, QPixMap, que lo utilizamos para trabajar con imágenes en la pantalla y está optimizada para cargar fácilmente sprites sin perder la calidad del fondo. Bueno, empezando por la clase abstracta nivel, que hereda directamente, pues, de QWidget. Esta clase básicamente lo que hace es la base de todos los niveles, pero lo más importante es como el uso que tiene de, digamos, de los menús. Entonces, pues primero tenemos estos emits que conectan directamente con la clase de juego, y pues ya se encarga de llevarnos al menú principal, o si digamos morimos, de reiniciar el nivel, borrar la instancia actual y crear una nueva que sea el nivel actual. Se muestran, lo hacemos por medio de estos botones, pues de estos widgets de Qt, que digamos cuando se presionan, pues nos da la opción que queremos, y todo eso lo utilizamos con métodos y funciones de Qt porque son muy como fáciles por medio de connects y digamos de todos esos emits y de todas estas cosas. Es muy fácil que se comuniquen entre ellas y que tenga un buen funcionamiento el código en general. Tenemos la clase de personaje, que hereda directamente de entidad y hereda directamente de Qt. Y pues básicamente representa a cualquier jugador que podamos usar, a Goku, a Roshi, a Launch. Y las características principales es que puedan saltar, que se puedan mover, o sea, caminar, que puedan disparar, o pues, tener animaciones, en este caso animaciones para caminar, o digamos si está mirando a la derecha o a la izquierda, que se cambie el sprite dependiendo de dónde está mirando. Pues las velocidades con lo del vector en 2 dimensiones, y las animaciones las tenemos con un QTimer que se actualicen. O sea, básicamente es como que cada cierto tiempo aparece un nuevo sprite, luego el siguiente y luego el siguiente, y eso da pues no da como una ilusión, sino que aparenta que hay movimiento. Tenemos pues las clases de los personajes que dan directamente de personaje. Tenemos a Roshi y a Launch, que se diferencian, digamos, por los ataques que tienen. Launch puede, o sea, primero tiene 2 modos. Entonces tiene un atributo de más que se llama transformada, que define si está enojada, que es cuando puede atacar, o cuando está tranquila. Entonces cuando está enojada tiene la opción de disparar un subfusil, o tiene la opción de disparar una bazooka, un lanzacohetes. El maestro Roshi tiene la opción de atacar, pero realmente no hace nada porque lo único que le hace daño a pues, al ejército de la patrulla roja son pues las bolas de energía. Entonces solo le hace daño cuando dispara bolas de energía. Como ya dije, ambos heredan de personaje, lo que hacen es sobreescribir sus sprites y sus animaciones. Tenemos al soldado de la patrulla roja, que tiene una inteligencia artificial un poquito ahí tontita, pero básicamente lo que tenemos es un pues puntero que me dice la posición del personaje, porque si está a 400 píxeles de
del jugador, lo que hace es disparar, y si no está, lo que hace es avanzar en dirección a la que está el jugador. Entonces si el jugador está a su izquierda, se mueve hacia la izquierda hasta que llegue a cierta distancia cuando pueda disparar. Si está el jugador a la derecha, pues se trata de mover a la derecha. Lo que implementamos fue una altura de 444 y que si no está en esa altura no se puede saltar. Entonces eso primero lo utilizamos para no saltar infinitamente. Por ejemplo, tenemos la variable setSuelo, creo que sí, que se llama, en el suelo, y si no está en el suelo pues no puede saltar. Y entonces en ese, o sea, el personaje se puede mover en los ejes X y Y, pero el soldado de la patrulla roja únicamente se puede mover en el eje X. Tenemos los objetos corazón, que básicamente lo que hace es curar al jugador, y pues tiene como una pequeña colisión que cuando el jugador lo toca pues desaparece y se actualiza la barra de vida del jugador. Del proyectil, este proyectil tiene atributos de tipo, pues dependiendo de quién lo dispara, porque se hacían daño a los jugadores y colisionaban con sus propios proyectiles. Entonces lo que hicimos fue decir que si es del jugador no se hace daño, y si no es del jugador pues sí se hace daño. Esta tiene un método virtual de interactuar, que lo que hace es, pues eso es lo que define las colisiones y que se eliminan los objetos en el bucle del Q-Timer cuando ocurren. Y ahora tenemos lo más importante del nivel 1, y es que no es un fondo estático, es un scroll lateral. Entonces en vez de actualizar la posición del jugador, lo que hacemos es cambiar, o sea, lo que hacemos es mover el fondo. Entonces es como una ilusión de que el jugador se está moviendo, pero realmente lo que se está moviendo es el fondo, y la posición la tenemos determinada gracias a una variable que se llama offsetX. Y entonces, como mientras vamos moviendo el fondo, pues se va moviendo todo con el fondo, a menos que sean entidades independientes. Y entonces mientras el jugador camina, se actualiza el offset y pues se mueven todas las cosas e interactúan como deberían. El nivel 3 tiene casi toda la lógica, o pues tiene la lógica muy parecida al nivel 1. Lo principal que pues por ejemplo esta Progress Bar lo tenemos para mostrar la vida de los jefes y de los enemigos. Básicamente lo que se diferencia es que es un fondo estático y que tenemos al General Blue, que es como por así decirlo el jefe final. Entonces este jefe final tiene un ataque especial que lo que hace es que detiene las animaciones, detiene los proyectiles y detiene el movimiento cuando se usa. Y entonces tiene un Q-Timer de 4 segundos, que después de que pasen esos 4 segundos, que es como una telequinesis, ya se puede mover todo lo que se había disparado. Entonces tenemos estas variables que solo se puede mover, por ejemplo Goku cuando están en True, y lo que hace es que hace este ataque, se paraliza todo, incluido él, y ya establece que el jugador puede jugar y que se puede mover después de que pasó todo el ataque. Eso sería lo distinto, es como si parara el tiempo. Pero no hacemos lo de parar el tiempo como los menús, porque se detiene absolutamente todo. Y básicamente eso sería el funcionamiento de los niveles con sus personajes y las colisiones entre los proyectiles. Bueno, mucho gusto. Ahora es mi turno de explicar mi participación en el desarrollo, el cual se incluyó en el nivel 2. El nivel 2 consiste en la implementación del submarino en la parte en combate con los submarinos enemigos. En general puedo describir de que las clases de las cuales heredamos son de las principales definidas en el core, tanto de entidad.cpp, que es la clase abstracta base de nuestros elementos jugadores, los definimos en personajes, en la carpeta personajes dentro de nivel 2, como submarino jugador y submarino enemigo. Como tal, las implementaciones del submarino jugador, tanto de enemigo, son atributos generales que van a ser coordinados y orquestados dentro de nivel 2.cpp, el cual es el que invoca y estructura tanto los métodos, su ejecución y la implementación de sus atributos. En este momento podemos ver factores como Static Bull Colisiona, el cual es un método el que establece un rectángulo que no se ve como zona de impacto, porque nuestros sprites van a quedar posicionados en cierta posición, guardados en el QVector 2D, el cual es una clase de Qt que es muy útil y eficiente para manejar todos los elementos de Qt. Como ya se había mencionado, nuestras clases principales eran casi todas de QObject, y al establecer un rectángulo establecemos una posición de interacción, donde cuando los dos rectángulos, sea el elemento 1, del elemento 2, que puede ser una mina, un torpedo, el jugador o el enemigo, va a crear una colisión, y ahí ya se establecen los demás efectos. Aquí simplemente tenemos el constructor de la clase, establecemos al submarino en un puntero no definido y el timer de la actualización. El método más relevante de todo el nivel es este, de cargar nivel. Es el que orquesta toda la implementación, la invocación y todos los llamados y la lógica de cambio de fases.
Nuestro nivel 2 se establece en 3 oleadas de pares de submarinos enemigos, los cuales deben de ser derrotados para poder pasar al siguiente nivel, el cual es la batalla contra el General Blue. Establecemos el mapa desde el sprite, establecemos la geometría del fondo y mostramos. También establecemos al submarino, creamos un nuevo objeto de la clase submarino, obtenemos su sprite y lo configuramos. Establecemos la barra de progreso con la clase Q Progress Bar. Lo mismo, establecemos su geometría, sus valores, sus estilos, y el estilo general se configura con CSS por medio de este comando, de este método de la clase Q Progress Bar. Bueno, respecto a las minas, siempre en un principio se colocan en este mismo conjunto de posiciones, pero como luego lo vamos a ver, va a tener una lógica en las cuales cada 10 segundos cada mina destruida, sea por colisiones con cualquier otro objeto, también entre ellas mismas, ya que van a quedar almacenadas en un arreglo que llamamos objetos hostiles, van a reaparecer en una posición aleatoria. La lógica de las oleadas. En las oleadas invocamos a los enemigos en estas posiciones predeterminadas. Estas son las posiciones de pares de enemigos. Van a aparecer siempre cada vez que termina una oleada, el cual se define por una bandera que va a ir aumentando. Ese es el índice de la oleada actual, siempre empezamos en 0 y cargamos la oleada. Este es el método. El timer de la actualización lo pausamos cuando ya invocamos todos los elementos. Ya se configuró la barra de vida, los enemigos, el jugador. Paramos la lógica, deshabilitamos los controles con este false para que ningún elemento pueda moverse mientras ocurre un diálogo definido por la etiqueta QLabel. Aquí tenemos el mensaje y la parte importante es la invocación del QTimer, ya que establecemos esto que está en milisegundos, que serían 3 segundos para cada diálogo. Avanza, avanza, avanza y luego vuelve y da control. Se establece el timer principal, aquí creamos la conexión, el timer principal donde ocurren los hechos. Se verifica la fase actual activa, se dan los permisos de control. Esta es la combinación de los teclados, ya que podemos disparar tanto arriba, abajo, derecha, izquierda y desplazándonos en esa misma posición. El método de procesar entrada es muy parecido al que tenemos invocado acá, pero con algunos factores distintos de la clase submarino jugador. Aplicar física es un elemento de la clase submarino jugador, el cual, aparte de implementar el movimiento, genera una especie de resistencia que frena de a poco para emular el choque con el agua. Le da un toque visual que luego vamos a ver. Continuando con la clase 2, si los controles están habilitados, tenemos la implementación de poder con el botón escape sacar el menú, que nos va a permitir reiniciar el nivel, reiniciar la lógica del bucle o si no, volver al menú anterior. Bueno, lo mismo. Ahora la lógica de los torpedos. Cuando se presiona una tecla se establece su dirección por medio de estos vectores. Se comprueba en qué dirección es y hace que el vector, el sprite, que se encuentra en el QREG antes de la colisión, va a aparecer y tomar la dirección que le damos aquí. Invocamos el torpedo aquí, de esta manera. Y también definimos si lo dispara el submarino jugador, ya que tanto la clase torpedo la clase torpedo es reutilizada tanto por submarino jugador y submarino enemigo. El movimiento de los torpedos es un movimiento oscilatorio senoidal, el cual tiene cierta velocidad de desplazamiento. Obtenemos constantemente su posición, la configuramos y ocultamos siempre que hay una colisión. Respecto al movimiento de los submarinos enemigos, está establecido en su propia clase actualizar. Los objetos también hostiles, que es el arreglo que les había definido. Aquí entran tanto torpedos como minas y todos los entes, todas las clases interactivas, que en este caso son todos los submarinos, minas y torpedos, interactúan con los elementos que están en esta clase. Constantemente actualizamos. Verificamos siempre las colisiones. Este método es de la misma clase nivel 2 y es la que verifica si hay una intersección entre ambos elementos. Ya que establecemos la lógica de pérdida, donde si el jugador es derrotado
porque su barra de vida llega a 0 por la interacción o colisión con torpedos o minas, aparecemos un mensaje de derrota con un timer de 4 segundos y emitimos una señal de regreso al menú principal. Verificamos las oleadas. Si todos los enemigos están destruidos, pues vamos a limpiar el arreglo y reiniciar con el otro. Si ya no hay enemigos, pues la oleada fue completada y aumentamos la bandera con cargar oleada actual, limpiamos los enemigos, etc. Esta función es muy importante ya que nos establece la conexión con el teclado, y también aprovechando para establecer el audio de fondo, pues aquí iniciamos con las librerías, con los módulos de QMedia Player y QAudio Output. Establecemos los efectos de sonido. Aquí está el soundtrack y después vamos a ver los efectos. Aquí tenemos pues simplemente la interacción con la tecla presionada, cuando se suelta la tecla, qué pasa. Aquí verificamos las colisiones y aquí es donde se lleva la lógica principal de la interacción entre los elementos que entran en objetos hostiles. Como pueden ver, de la clase objeto, donde obtenemos el sprite si es visible, si no lo ocultamos cuando hay una interacción. Ignoramos colisiones de torpedos ignorados por el jugador para que en ciertos momentos, en ciertas situaciones, el torpedo pueda regresar y no nos afecte nuestros propios torpedos. Bueno, en continuación con la muestra de nuestro desarrollo, vamos a proceder a mostrarles cómo funciona nuestro código. Aquí, como pueden ver, el menú principal es el gestor de los 3 niveles. Seleccionamos el nivel 1 y nos da la posibilidad de una narrativa y jugar el nivel con 2 personajes, con Roshi y con Launch. Cuando jugamos con Roshi, presionamos R para poder atacar a los enemigos de la patrulla roja. Tenemos 5 vidas y coleccionables, los cuales van a ir apareciendo. Podemos generar saltos, también puños, contacto con espacio, y la dinámica es ganar a 30 enemigos, derrotarlos para poder finalizar el nivel. Como podemos ver, las dinámicas de proyectiles, el Kamehameha, funcionan perfectamente y el nivel de dificultad es suficiente para dedicarle un buen tiempo y generar una obsesión. El personaje de Launch tiene la misma dinámica, pero para poder lanzar tiene que transformarse presionando la tecla F. Bueno, ahora vamos con el nivel 2. El nivel 2 también establece la narrativa. Aquí ahí podemos ver las 4 minas que después que van colisionando van a empezar a aparecer. Y el objetivo es vencer 3 oleadas de submarinos enemigos. De cierta forma hay ciertos niveles de dificultad que, dependiendo de la forma de juego, se implementan. Los submarinos enemigos tienen una zona foco, un rectángulo invisible que se extiende hasta un poco más allá de la mitad del mapa, los cuales desencadenan su modo de ataque, el cual empiezan a buscar al enemigo y al jugador y lo empiezan a atacar. Como podemos ver, las minas colisionan normal, hay disparos de todas las direcciones, y cuando derrotamos al submarino final, ganamos el videojuego por medio de una narrativa final y va apareciendo el sprite de la cueva. Ahí nos posicionamos debajo y ganamos el nivel para pasar a nivel lógico a la tercera parte, que sería la batalla con el jefe final, con el General Blue. Este nivel es un rediseño del nivel 1, sigue las mismas dinámicas, con simplemente cambios de sprites y el desarrollo del personaje de General Blue, el que contiene ataques especiales, una cadencia de disparo más alta. Después va a tener la cadencia de los ataques especiales más amplia y sería el nivel más difícil. Es totalmente ganable con su nivel de dificultad. Su implementación fue basada en el nivel 1, como ya había mencionado, lo cual lo hace bastante interesante y reutilizable en esa parte del código. Bueno, espero que les haya gustado bastante nuestro desarrollo con mi compañero Hugo y yo, y muchas gracias.